de alguna presunta mala práctica médica, aunado a la orientación y el asesoramiento que primordialmente se le da a todo aquel ciudadano que tiene dudas respecto a la relación médico-paciente que pueda existir en el trato con su clínica, con su médico o con cualquier institución pública o privada. Nosotros somos mediadores, conciliadores y ayudamos en todos los trámites del orden médico que se pueda llevar a cabo, en donde pueda surgir alguna situación de inconformidad del usuario para la atención de la salud con las clínicas o con los propios consultorios médicos. Absolutamente es gratuito todos los servicios que aquí se otorgan, desde la atención al ciudadano, desde la capacitación que se da a las universidades, a las instituciones de salud o a los mismos representantes sociales que puedan ser de los ayuntamientos, regidores de la salud, directores de salud de las instituciones y de las autoridades municipales en todo el estado. Todos los trámites que aquí se llevan a cabo son confidenciales, son imparciales y son gratuitos, como se dice. La imparcialidad y la confidencialidad son algo primordial que nosotros llevamos a cabo. Estamos en la calle de Crespo 812, en la colonia Figueroa de la ciudad de Oaxaca. Los números telefónicos a donde pueden acudir es al 951 50 145 y 951 50 155. Día Mundial contra la Lepra. Una enfermedad que muchos creen extinta. Dice que estuvo con nosotros el doctor. ¿Empezamos? Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro podcast Aprendiendo con la SEAMO, un espacio donde todos aprendemos. El día de hoy tenemos a un gran invitado, el doctor Luis Manuel Sánchez Navarro, con el que vamos a hablar un importante tema por el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra. Hoy vamos a hablar de lepra. Vamos a ver cómo estamos en el estado de Oaxaca, pues esta es una enfermedad pues ancestral y bueno, hoy en día, aunque ha ido disminuyendo, existen todavía casos en nuestro país, en el mundo, y pues veremos también cómo estamos en esta situación en nuestro estado, en nuestro querido estado de Oaxaca. Vamos a compartir esta mesa también con la subcomisionada médica de la Comisión de Arbitraje Médico, mi compañera, la doctora Gema Hernández Bernardino, y pues esperamos si sea de su agrado cualquier duda, pregunta, pues no olviden en escribirnos en esta página. Pues comenzamos, doctora. Buenas tardes y bienvenido, doctor. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, gracias, licenciada Leida y doctor Luis Manuel Sánchez Navarro, mi maestro, mi compañero de guía de muchas partes en mi vida. Maestro, bienvenido. Quiero comentarles que, bueno, este podcast se hace con la intención de que toda la población oaxaqueña y de donde nos estén escuchando a través de Facebook Live puedan tener un conocimiento más amplio de temas relacionados de salud y obviamente con personal altamente calificado. El doctor Luis Manuel Sánchez Navarro, la verdad es que yo le dije, doctor, ¿cómo quiere que lo presente? Y me mandó su currículum simplificado, pero la verdad es que es un gran maestro de la dermatología aquí en Oaxaca y que además ha tenido una experiencia amplia, no solo a nivel nacional, a nivel mundial. El doctor tiene muchos artículos publicados con respecto a patologías dermatológicas y sistémicas que aquejan a los oaxaqueños
y le ha dado el renombre a las instituciones en donde él ha permanecido, no únicamente como profesional, además es académico reconocido y ha formado muchas generaciones y pues, doctor, mi reconocimiento y muchas gracias de verdad por haber aceptado estar en este podcast. Voy a leer el doctor Luis Manuel Sánchez Navarro, él es dermatólogo recertificado, miembro de la Academia Mexicana de Dermatología, miembro del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Pediátrica y miembro del Colegio Mexicano de Dermatología. Además, el doctor fue director de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y trabajó además como médico adscrito de un hospital emblemático de la Secretaría de Salud, el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, además de ser autor de diferentes obras literarias con maestros nacionales e internacionales de la dermatología. Doctor, bienvenido y pues nuevamente muchas gracias por estar aquí en este podcast y pues vamos a hablar de un tema importante que no es para menos decirlo y que ha sido ancestral, ¿no? O sea, si uno se remonta a la lectura de la Biblia, comentaba con la doctora, con la licenciada Leida, que bueno, la lepra era una enfermedad inclusive de discriminación estigmatizante en ese momento, ¿no? Salen en pasajes de la Biblia, ¿no? De cómo milagrosamente a través de esta parte religiosa eran curadas las personas que tenían lepra y cómo eran relegadas, ¿no? También de comunidades las alejaban, pero ¿qué es la lepra y por qué se da, maestro? ¿Cuál es esta característica de esta enfermedad? Sí, antes que empecemos con el tema, quiero agradecer a la doctora Emma Hernández Bernardino la invitación que me hizo para platicar de este interesante tema, en alusión al Día Mundial de la Lepra, que es este último domingo del mes de enero. También agradezco a la señorita Leida Serrano su participación para que hablemos de este importante tema. Efectivamente, como usted señalaba, la lepra tiene una historia milenaria. En el Levítico de la Biblia se menciona como la gente impura, que se tenían que anunciar con cascabeles en los tobillos, a veces también en las manos, o estar gritando que iban cruzando tal o cual camino. Se les recluía en las cuevas y aquel que tocaba algún leproso, mal llamado leproso, ese concepto ya en el momento actual está erradicado, es una persona que padece de lepra, en analogía también con el HIV-Sida, no es adecuado porque es discriminatorio decir sidoso. Es una enfermedad crónica que la padecen ciertas personas que tienen relación hombres con hombres, o mujeres con mujeres, o hombres con mujeres, en el caso del HIV-Sida. La lepra es una enfermedad crónica ocasionado por dos agentes etiológicos. El más conocido es Mycobacterium leprae, pero recientemente por biología molecular se ha dado en cuenta, se ha estudiado genómicamente y hay ciertas diferencias para señalar que existe un nuevo agente, que es el Mycobacterium leprosis. Esta enfermedad es contagiosa y transmisible, pero fíjese, es la menos transmisible de todas las enfermedades contagiosas. Se requiere un contacto íntimo y prolongado para que se transmita la lepra. Y todavía más, se puede transmitir la forma benigna de la lepra, que le da a los niños y que se conoce como lepra tuberculoide. Este contacto íntimo y prolongado, pues se da en el núcleo familiar.
en condiciones sanitarias débiles, países subdesarrollados. Está en relación al hacinamiento, varias personas que vivan en un mismo cuarto. Aunque no se reporta lepra conyugal, sí tiene más factibilidad de contraer la lepra el cónyuge. Lo que sí definitivamente no hay es una lepra congénita, o sea, no se transmite mediante genes la lepra. Entonces, esta enfermedad crónica tiene manifestaciones en la piel, tiene manifestaciones en los órganos y los sistemas, a excepción del sistema nervioso central, y también afección a nivel de los nervios, principalmente sensitivos. Es un problema de salud pública en ciertos países. Afortunadamente, en nuestro país existen logros en relación a la eliminación, no a la erradicación de la lepra. Entonces, así pudiéramos nosotros definir a la lepra. Entonces es una enfermedad que se da por un microorganismo, Así es. un tipo de bacteria que se llama Mycobacterium, y que entonces quien la va a transmitir será otra persona que está contagiada, y ese contacto debe ser muy cercano y por mucho tiempo, ¿no? Para que una persona pueda desarrollar esta enfermedad. Entonces, la manera de transmisión será siempre de persona a persona. Cuando uno se pone a leer así los blogs o eh, algunos en internet que no son muy científicos, dicen que se transmite por comer carne de armadillo o por las ardillas. ¿Eso es cierto, doctor? ¿Cómo una persona debe tener cuidado o no? O porque también pues estigmatizan a los animalitos, ¿verdad? Y ya uno no ve un armadillo y corre. Entonces, sí es esa una forma de transmisión. Y bueno, perdón, también el contacto, no sé, el saludo de manos, el utilizar o tomar, por ejemplo, la misma taza, ¿no? También la transmisión no es tan directa, ¿no? O sí hay también esa vía de transmisión. ¿Cuáles serían, así más en específicas? Porque ahorita que tenemos acceso, muchos de nosotros, a Internet, a todos estos medios de redes sociales, de comunicación y eso, pues allí encontramos, como bien decía la doctora, pues tanto mitos como algunas realidades también de lo que son las maneras de poder infectarse, en específico con este tipo de virus, ¿no? Entonces, y de bacteria. Y también como cuáles son estas características específicas que pueden ser visibles, ¿no? Y hasta dónde nos lleva esta enfermedad. Sí, es una micobacteria, pertenece a la familia Mycobacteriaceae. Hay que señalar algo importante para entender el mecanismo de transmisibilidad. Este bacilo es intracitoplasmático, ¿sí? Una vez fuera de la célula, ya no es tan infectante. De tal manera que es intracelular y eso lo hace ser cuando está fuera de que no se transmita de una manera tan sencilla. La forma de transmisión efectivamente es de humano a humano, mediante las gotitas de flux que se encuentran en el aparato respiratorio superior, en la faringe, a nivel nasal. De hecho, una de las pruebas que se hacen es la determinación de los bacilos en la mucosa nasal. También se puede hacer en el lóbulo de la oreja, pero en la mucosa nasal uno puede evidenciar los bacilos. Y se han mencionado reservorios como el Armadillo de 9 bandas, que hay en Oaxaca,
las ardillas, el chimpancé, el mono, pero son reservorios. No se transmite la lepra por medio de estos mecanismos, o por lo menos en México no es una forma de transmisión. Hay un factor de resistencia para tener lepra, que lo tenemos el 98% de la población general. Entonces, eso nos hace ser menos susceptible a tener lepra. Caso contrario, ocurre con el HIV-Sida, en donde tenemos el factor de predisposición el 98%. Y basta nada más con una sola relación sexual para que nosotros o las personas que tengan, que tengan sexualidad no responsable se puedan contagiar. Entonces, la transmisión, hay que señalarlo, se da en condiciones sanitarias deficientes, ¿sí? Y mientras existan ese tipo de condiciones, seguirá existiendo lepra. La lepra no se va a terminar por un decreto. La lepra va a continuar, que ya no es un problema de salud pública en ciertos países, incluyendo México, porque se señala que la meta de la Organización Mundial de la Salud era de, 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 de erradicarla, pero se habla no de erradicación, sino de control de la lepra. Y esto se da cuando la prevalencia es de un paciente por 10,000 habitantes. Un paciente por 10,000 habitantes. Y México ya lo logró. México tiene 0.25 por 10,000. No deja de ser, aunque ya no es un problema de salud pública, no deja de ser una preocupación, porque hay estados en México que se señala como prioritarios de lepra, en donde sí hay lepra, y se rebasa esta prevalencia. Por ejemplo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Yucatán y Oaxaca. Oaxaca también es un municipio prioritario de lepra. Y en Oaxaca está el istmo y está la costa, en Espinal, en Santiago Niltepec, en San Miguel Michimalapas, en El Ingenio, en Tehuantepec, hay casos de lepra. Aunque yo trabajé 30 años en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso. En 1991 ingresé a este hospital y veía yo bastante lepra. Desde hace 10 años, apenas me jubilé hace 2 años, pero puedo decir que desde hace 10 años ya no vi lepra, aunque sí se reportan casos en Oaxaca. Bueno, no podemos decir que la lepra ya está erradicada del mundo, porque todavía hay países que no han cumplido esta meta. Y la prevalencia a nivel mundial es de 1.25, mencionan otros datos, otros autores, 1.50 habitantes por 10,000, ¿verdad? Entonces, pues sigue siendo un problema de salud pública en ciertos países. ¿En cuáles? En la India, en Brasil, en Venezuela, en Bangladesh, en Nigeria, en Chad, en países de África todavía es un problema la lepra, un problema también de condiciones socioeconómicas débiles. Estos países, principalmente del África, pues observan este tipo de comportamientos socioeconómicos. Hay un dato interesante. La prevalencia en 2022 se observó un descenso del 98% en relación a 1989. Pero este dato es engañoso. Bajó en un 98%, dice, la prevalencia. Pero
Hay que recordar que tuvimos una pandemia ¿Mm? y que se le dio prioridad al SARS-CoV-2, COVID-19. Los hospitales manejaban nada más pacientes respiratorios, no manejaban en la consulta externa ni en especialidades otro tipo de patologías. De tal manera que debe uno esperar un repunte no en el 2023 ni en el 2024. Debe uno esperar cifras reales en el 2025, 2026. Entonces, no hay que tirar Las medidas, ¿no? Preventivas. no hay que echar las campanas al vuelo de que esto ya está controlado. No, no debe uno de confiarse, ¿sí? Tiene uno que efectivamente hacer las medidas preventivas para el control de la lepra. Y dentro de las medidas, pues, preventivas de las que usted habla, ¿cuáles podríamos nosotros, además de tener, no sé, las medidas sanitarias, de higiene, este, o algún tipo de, no sé, de contactos, vacunas, existen todavía para poder prevenir, o qué acciones también podríamos nosotros como seres humanos? Digo, sabemos que ya el tema del contagio eh, sí puede ser, sí se puede dar en una condición totalmente extrema, ¿no? Hablamos de que, pues, lepra cada vez hay menos, incluso la Organización Mundial de la Salud, pues, habla como una meta para el 2030, dice, ¿no? Erradicar esta enfermedad, ¿no? Y en ese sentido, también hemos, pues, hemos ido avanzando, dice la Organización Mundial de la Salud, cero discriminación, cero estigmación, cero discapacidad, ¿no? Porque también este último punto también es parte de la secuela, se puede decir, de la lepra. Sí, claro. Eh, las medidas preventivas son muy importantes y las medidas preventivas de toda enfermedad infecciosa, contagiosa, transmisible, inicia por la educación. No hay otra. Lo que están haciendo ustedes como representantes de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca es positivo. Llevar esta información a la población, no confiarse, llevar eh, mediante plataformas, mediante foros de discusión, mediante cursos, eh, información en relación a la lepra. Y los organismos de salud, cuya responsabilidad es eh, pues priorizar la salud en los estados, pues tienen que tener sus direcciones de control de enfermedades epidemiológicas, donde se incluya a esta enfermedad, la lepra, La Claro. promoción a la la prevención, la promoción de la salud, el tratamiento adecuado de la lepra, o sea, eh, no porque no porque haya descendido la prevalencia, los médicos encargados de esta entidad y los médicos de primer contacto no van a saber cómo tratar una lepra o cómo diagnosticarla, ¿sí? Eso era lo importante. ¿Cómo? Porque digo, yo a lo Sí. mejor nos pasó el año pasado el caso emblemático de la rabia, pues ya no había rabia en humanos, no veíamos, y entonces no piensas, ¿no? O sea, porque no lo ves, no es como un paciente diabético, un paciente con tuberculosis, con COVID, ¿no? Ahorita nos llegan todos de COVID, ¿no? Influenza, lo pensamos porque lo tenemos. Pero ¿cómo yo como profesional de la salud o como persona puedo saber o sospechar que probablemente tengo una lepra? O sea, Ujú. ¿cuáles serían mis síntomas? ¿Qué debo ver? ¿Cómo se manifiesta pues la enfermedad de la lepra? ¿Qué manifestaciones voy a tener en mi piel? ¿Qué sensaciones? ¿Cómo como profesional me llega un paciente y cómo sería sospechoso, ¿no? ¿Cómo debo hacer ese diagnóstico de exclusión o cómo puedo Sí. yo saber
qué síntomas, qué signos me da la lepra. O como profesional, decir, esta persona sospecho que tiene lepra. El antecedente epidemiológico es importante. ¿De dónde son originarios, en dónde radican los pacientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, si lo que decía ahorita la licenciada Serrano, eh, en valles centrales ya no se ha visto lepra, nada más se han visto las complicaciones, las mutilaciones, las alteraciones a nivel nervioso, pero ya tiene un buen rato que no se ve lepra activa de reciente diagnóstico en valles centrales. Después de esto, pues la lepra es un ejemplo como la sífilis de manifestaciones sistémicas, ¿sí? Está muy relacionado con la medicina interna. Tiene manifestaciones cutáneas, esa es responsabilidad del dermatólogo, del médico de primer contacto, médico general, médico familiar. Lo básico, no vamos a meternos ahorita aquí con profundidades, además esta audición está diseñada para la población en general. Entonces, hay lesiones cutáneas. ¿Qué tipo de lesiones cutáneas? Se dividen en tipos. El tipo lepromatoso, que es el más frecuente, en donde hay muchos bacilos, que es muy transmisible, que es sistémica y que es la transmisible, ¿sí? Es la lepra lepromatosa. Existen dos variedades, lepra lepromatosa nodular y lepra lepromatosa difusa. Aunque la primera se llame nodular, no solamente hay nódulos, Como bolitas, como ¿no? bolitas, también hay placas infiltradas, también manchas eritematosas y también hay placas eritemato-escamosas. ¿Qué es lo que asocia los síntomas que usted señalaba? Hay alteraciones de la sensibilidad, hay hipoestesia, incluso anestesia. Ahí donde salen las lesiones, el paciente no siente, perdió la sensibilidad. Diferencia que si a mí me sale, me duele, me arde. Así es, Y esta lesión roja o roja que se está como con costritas, ¿no? así es, No se siente. no se siente, Siento anestesiada. así es. Ujú. Y todo, la zona donde hay inervación de los nervios más importantes, también hay pérdida de la sensibilidad, aunque no sean en las lesiones, ¿sí? Entonces, hay una prueba que el médico debe de hacer, que se llama la prueba del pica y toca. Y le dice al paciente, ¿qué sientes? ¿Te pico? Se hace con una aguja hipodérmica de insulina. Debe contestar si le está picando o le está tocando con la parte de atrás de la aguja hipodérmica, ¿sí? Y puede servir como testigo el hombro, el codo, perdón, el codo, porque ahí es donde sí se conserva la sensibilidad. Y entonces eso puede servir como testigo. Y entonces un paciente que tenga este tipo de alteraciones cutáneas, hay que pensar en la lepra. Otra variedad de lepra es, que es la variedad donde se inicia la lepra, es la lepra indeterminada. Y esta es necesita más acuciosidad, porque son manchas hipocrómicas, no tienen pigmento. La gente le llama rosas, o el epónimo de giotes. Me va a entender muy bien la población. O sea, mucha gente ve giotes, pero hay que explorar esa mancha. Si esa mancha no tiene pelos, es un dato, ¿sí? Si esa mancha no tiene sensibilidad, es otro dato. Si esa mancha no suda, se pega la mugre alrededor de la mancha y es un signo que nosotros conocemos como signo de la mugre, ¿sí? Y entonces, ¿yo qué diría? Yo lo que hacía
mi formación como médico especialista, todavía en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, era que a toda mancha rara, hipocrómica, un giote, le exploraba yo sensibilidad. Todavía más si provenían de la costa o del istmo. Y así es como nosotros dimos con muchos diagnósticos de lepra. ¿Sí? Otros datos, es que hay la lepra simula muchas enfermedades también. Puede simular una placa de psoriasis. Es otra variedad, es otro grupo de la lepra que se llama lepra dimorfa. Pero como este programa está diseñado para la población en general, yo les diría, la variedad más frecuente es la lepra lepromatosa. Entonces, son estas placas infiltradas, manchas eritematosas, manchas escamosas. ¿Y cómo inicia la lepra? Las manchas hipocrómicas, anestésicas, anhidróticas y alopésicas. Alopecia quiere decir que no hay pelo, ¿sí? No hay pelo. Que a veces, bueno, el giote, ¿no? O sea, a referirnos. Entonces, el giote no debe tener pelos, no debe sudar y debe estar lleno de mugre, ¿no? Así O es. sea, lleno de mugre y además, no tener sensibilidad. O sea, que no se sienta, que no me duela, ¿no? Más bien, o sea, yo si tengo una lesión así, no quiere decir que sea lepra, pero tengo que acudir con un profesional. Ese sería el dato, acudir con el profesional, ¿sí? Porque también la lepra afecta a los anexos, ¿no? Ya decíamos que los pelos, pero también ataca las cejas. Y entonces empieza a perder las cejas a partir de la cola de las cejas, ¿sí? Y puede que pierda todas las cejas. Y puede que pierda todas las pestañas. Bueno, un dermatólogo lo primero que tendría que pensar es en una alopecia areata, que se da por estrés, por nervios, por ansiedad, por angustia. No estigmatizar tanto esta enfermedad, ¿sí? Pero si se asocia esto con manchas, pues entonces eso ya no es normal. Entonces tengo que pensar en las cosas, porque si no, no se hacen diagnósticos, ¿sí? Y entonces a lo mejor puede pasar por nosotros una lepra y se nos fue, ¿sí? Desapercibida. Se puede desapercibir, Es muy ¿sí? importante esto que dice el doctor. Entonces, ¿cuál sería la complicación Ajá. de que yo no la diagnostique? O sea, me voy y pienso, pues es una mancha, después de ciertos años, como dice usted, ese nervio que se afecta, y digo, a lo mejor alguien dice, oye, yo creo que es lepra y te da tratamiento, pero mucho tiempo después. ¿Habrá complicaciones de dar un tratamiento temprano que darlo tardíamente? Ajá. Claro que sí. En la década de los 90, casi llegando para el... No fue en la década de los 90. Yo en el hospital civil vi implicaciones extremas de la lepra. Extremas. De todo ello tengo evidencia, tengo fotografías. Como el paciente no siente, entonces provocan quemaduras. No siente, se puede quemar. Las manos. Tortillas, Y se quema. Así es. comida o la leña, ¿no? Empieza a haber reabsorción también de los huesos. Y vi, por ahí tengo una paciente que nada más tenía el puro muñón del canto, los dedos. Ya se habían, Caían. sí, ataca la lepra también a nivel de óseo. Y entonces, vi pacientes también con compromiso corneal muy importante, nódulos en la córnea que los dejó ciegos, ¿sí? Afortunadamente ya no se ven esos casos, hay que decirlo. Pero si se dejara una evolución natural de la lepra, se presentarían muchas complicaciones. Malformaciones también se ven en algunas imágenes. Pregunto, he visto malformaciones, las manchas, etcétera, pero también tiene esta enfermedad, tiene cura. ¿Cómo se lleva un tratamiento pues adecuado, ¿no? Que
se toman medicamentos, se hacen, no sé, limpiezas, cómo poder tratar esta enfermedad. Sí, este concepto también de malformación eh, hay que eliminarlo, ¿sí? Serían alteraciones estructurales, alteraciones anatómicas, Mm, alteraciones funcionales, ¿sí? Eh, Es como el hombre elefante mal formado, o sea, no ujú, es propio. ujú, Eh, la lepra tiene cura y se puede evitar todas estas complicaciones, ¿sí? Algo muy importante para frenar la transmisibilidad, la contagiosidad, es hacer el estudio de los contactos. Y eso es lo que ha ayudado mucho al control de la lepra. Estudiar los contactos de 5 años, ujú, estudiar la familia. Eh, Actualmente no existen lepra en niños en México y ese es un dato muy importante porque significa que la lepra está en control. ujú, Y pues es un padecimiento de notificación obligatoria al Sistema Nacional de Salud. Tiene uno que informar acerca de los casos porque la OMS, la OPS, están obligados a dar el tratamiento de manera gratuita. Y esto hay que señalarlo, o sea, se tiene que dar de manera gratuita. Y es mediante politerapia y el tratamiento dura 1 año. Pero la lepra es curable, ¿sí? ujú. Esto es muy importante, la lepra se cura y tiene que entenderlo la gente, los médicos. Los médicos también, por eso es importante este tipo de información, eh, como sucedía con el HIV, que no querían tocar ni a los pacientes. Si alguien tiene lepra, tampoco quieren tocarlo, rememorando esas épocas ancestrales que ya forman parte de la mitología, que no debe de ocurrir, ¿sí? Ya no existen leprosarios, o sea, los pacientes tienen que tratarlos como que tienen una enfermedad y deben hospitalizarse en hospitales normales, ¿sí? No tienen por qué ser discriminados. Pueden utilizar las unidades de terapia intensiva cuando hay complicaciones de la lepra, cuando hay vasculitis, que se puede dar la vasculitis a diferentes niveles. Y el paciente debe ser eh, tratado mediante un criterio de multidisciplinaridad, ¿sí? Cuando digo multidisciplinaridad, no solamente me refiero al ámbito médico, sino también a otras profesiones, ¿sí? Ujú, sí. Entonces, tiene que ser tratado por el psicólogo, por el antropólogo, por el sociólogo, ¿sí? Sí, yo todavía recuerdo, ahorita me vino a la mente, hablando de esta parte mitológica. Estaba en mi casa un fin de semana y de repente vi un canal de estos que ponen películas mexicanas, ¿no? Ya antiguas. Entonces estaba viendo una película que era de esos luchadores, ¿no? O sea, Ujú, voy a echarme un comercial de Santo, ¿no? ujú, Contra los monstruos, pero los monstruos era gente con lepra. Entonces esas alteraciones físicas que daban, ¿no? ujú, Que a veces eran nodulaciones y deformaban la cara, las manos, pues recuerdo que pasaban e inclusive quemaban las casas en esa película, porque ahí había una persona con lepra, ¿no? Entonces, a ese grado de estigmatización, de discriminación, eran una ujú. persona, a lo mejor esas películas eran de los 70s, ¿no? De los 60s, cuando todavía había mucha incidencia de lepra, y pues una persona de lepra era vista con miedo, ¿no? Lo que pasó en los 80s Claro. con los pacientes de VIH, ¿no? Entonces me vino a la mente esa película y dije, sí es cierto, o sea, sí es verdad que una persona con lepra la veías con miedo y hasta como profesional, o sea, yo recuerdo que cuando estudiaba decía yo, no me voy a tocar un paciente con lepra, ¿cómo lo voy a tocar, no? Por esa desinformación
que tenemos, ¿no? Ya nos aclaró perfectamente el doctor que es de tiempo, O ¿no? la revista de Exacto. Calimán. O la revista sí, Los jóvenes a lo mejor no tienen conocimiento de esta revista, pero es una revista así filosófica, en así, donde también, pero hasta es un ajá, ícono, ¿no? De tres Calimán y mexicanos, sabes, hay, ¿no? sí, Ujú. hay una frase de Calimán que dice que la mente no, que como dice, los ojos no ven lo que la mente no sabe, Así ¿no? es, Entonces así tiene es. uno que saber lepra para poder diagnosticarla, Así es, ¿sí? sí nos pasó, le digo, con rabia no lo pensamos y no es que seas un mal profesional, ¿no? Porque también, híjole, yo creo que como profesional de salud saberte al 100% todas las patologías, pues es Claro, difícil, pero si tienes la duda, pide ayuda, refiérelo, mándalo, oye, ya le di yo tratamiento a esa lesión y no mejora, ¿no? Y también creerle al paciente, ¿no? Cuando dice no me duele, pues no te va a doler, ¿no? O sea, y yo creo que esta información tan valiosa, no sé qué Claro. opina la licenciada Leida, pero creo que es algo básico que ya no haya, o sea, nos pasa con enfermedades que no las conocíamos, nos pasó con el COVID, ¿no? No creíamos que iba a llegar primero a México, decíamos, está con los chinos, Sí. ¿no? No, yo de verdad que ahora cuando me dicen pandemia me espanto, ¿no? Antes me decían pandemia, pues es una pandemia, o sea, pero después del COVID, esa palabra para mí genera Sí. hasta ansiedad, dijeron ustedes, así ¿no? es. Me Y genera ansiedad. recuerdo también, Hospital Civil tiene una historia de contribución a prevenir las enfermedades y al descubrimiento también de enfermedades. Yo recuerdo en la sala de descanso del Servicio de Medicina Interna, cuando el doctor Ramírez de Aguilar, observando una placa, dijo que eso era normal, ¿sí? Se mandó a estudiar y se estaba ante el coronavirus, ¿sí? Así es. Y después ya el secretario de Salud recibió un premio en, a ver dónde, ahorita no recuerdo, De y hasta de la revista National Geographic. así salió National Geographic, pero eh, ahorita quisiera yo recordar dónde recibió el premio por el control El coronavirus del en coronavirus 2009. 2010. Y lo que usted dice, si no se sabe, pues hay que preguntar quien más sepa, porque estamos trabajando con seres humanos, ¿no? A diferencia de otras profesiones, nuestra profesión, si nos equivocamos, y viene al caso por esto de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, nosotros no actuamos con dolo, ¿sí? Podremos ser ignorantes, y mi maestro decía, la ignorancia, Luis Manuel, se disculpa, porque usted si se va a leer, pues deja de ser, pero la negligencia no tiene perdón. Entonces, si uno no se va a leer, no se va uno a leer, es uno negligente, ¿sí? Eso sí no tiene perdón. Pero no actuamos, no nos despertamos con la finalidad de hacerle daño a las personas, ¿sí? Así es. Decía por ahí también el maestro Ignacio Chávez, que para ser buen médico se necesita ser también buena persona, que a lo mejor no es indispensable, pero sí es necesario. Sí. Y bueno, hay un cúmulo de enfermedades que se pueden decir que son como desatendidas, ¿no? Estas enfermedades, sin embargo, ahorita, por lo que comenta el doctor, creo que sí es importante también hacer pues exhorto a los profesionales, a las hospitales, a las instituciones de salud, bueno, yo sé que existen protocolos, ¿no? También pues para atender y poder atender a tiempo, creo que sería la palabra adecuada, atender a tiempo este tipo de enfermedades que parecieran que ya no existen, que pareciera que no nos las vamos a encontrar y de repente sí nos dan la sorpresa, sí nos encontramos casos como el caso de la rabia, que estaba todos muy preocupados
y que desafortunadamente en un primer momento pues no se pudo atender a tiempo, ¿no? Entonces sí es importante, creo, el estar totalmente informados, totalmente preparados y pues las instituciones que deben contar con ciertos protocolos también. Sí, entonces ya nos dijo el panorama, ¿no? Aquí en Oaxaca, los Sí, lugares donde todavía las prevalecen, regiones. o sea, que todavía hay casos activos en tratamiento, ¿no? Gracias a Dios, afortunadamente ya no tenemos casos en niños, que eso, como dice usted, Sí, habla también un poco de que ha mejorado la cultura en las personas, ha mejorado tal vez el grado de educación, pero también las redes sociales nos han ayudado a difundir, ¿no? Yo creo que ahorita la gran mayoría de los oaxaqueños tiene acceso a una comunicación o a investigar por internet. A veces ujú, malamente, porque pues también le digo, hay, o sea, información de no comas carne porque te va a dar, ¿no? O no te pongas así porque te va a dar. Pero creo que gracias, doctor, nos ha ampliado usted muchísimo la información acerca de esta enfermedad. Yo recuerdo cuando dijimos aquí en la comisión, vamos a hablar de lepra, que es la lepra, ¿no? O sea, tenían así como que son lesiones en la piel, pero ¿cómo? O sea, tienen su característica específica y ya lo volvemos a recalcar. A ver, tengo una mancha roja que se me está descamando o blanquecina y que no siento y que no tiene pelos y que además se me acumula ahí la mugrecita, aguas, ¿no? Así es. O voy con un doctor, voy con un un profesional profesional, y así en es. este sentido, creo, doctor, que agradecemos también bastante Claro. toda la información que nos da a nosotros, porque como dice la licenciada Leida, este es un lugar en donde todos aprendemos, es importante, valiosa la información y pues yo creo que el panorama en la ciudad de Oaxaca ya lo vimos, como dice usted, pero hay personas Hay que viajan a Hay trabajar datos, fuera, ¿no? creo que desde el 2022 mencionaba antes Sí, de salir al aire, sí, que creo que sí han 5 habido casos casos, ¿no? así confirmados, dice el Sí, doctor, nuevos, pero a lo mejor hay casos que ya prevalecen. Que estén en post-tratamiento. En post-tratamiento. Y como dice, la lepra tiene cura. O sea, a claro. diferencia de 28 estados mm, concentran 300 casos de lepra, ¿sí? 300 Mm, en México, En o sea, México, que no es una cosa menor, ¿no? Porque lo ideal sería que no hubiera, claro. ¿no? claro. O sea, Mientras siga existiendo, mi maestro decía, mientras veas un bacilo en un microscopio, ¿sí? ahí está. Ahí está. No se ha erradicado, Así ¿no? es. Entonces, como dicen, tenemos proyecciones milenarias, ¿no? Objetivos, metas, de disminuirla, ¿no? Pero va a haber enfermedades que van a prevalecer, ¿no? Un sin o a pesar, ¿no? De nosotros. Sí. Entonces, como dice el doctor, no debemos estar desinformados. Si tenemos duda, tenemos que preguntar. Y pues doctor, Sí, pues no sé, doctor, digo, he escuchado que comenta 30 años trabajando en el Hospital Civil. Trabajé. Y ahora, ¿sigue usted también, lo podemos encontrar en algún lado, en su consultorio? ¿Dónde podríamos contar con usted, encontrarlo? ¿Alguna consulta? Muchas veces también esa parte de información también para nosotros es importante porque la gente que nos escucha, nos ve, de repente requiere servicios de profesionales y pues bueno, este es un espacio abierto también si nos puede Claro, compartir su dirección o algún otro dato. con gusto. Eh, Mi ejercicio privado es en la Clínica Hospital Médica 2002. Mm, Quedan Emiliano Zapata 316. Ahí estoy en el tercer piso. Los teléfonos son 951 51 572 00 y 311 69. ¿Eh? Eh, Ahí estamos para servirles y pues seguimos todavía en la formación docente, seguimos dando clases de dermatología en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. ¿Sí? Ahí estamos. Muy bien, pues yo estoy bastante contenta, aprendí bastante también de todo lo que nos compartió el doctor y bueno, pues yo creo que
llega el momento de despedir el programa, pero por supuesto que la invitación, este espacio está abierto para cualquier otro tema que podamos tratar con usted. Nos queda todavía muchos meses en este año que estamos comenzando. De hecho, este es nuestro segundo programa en el mes de enero. Y bueno, pues muy contenta de tenerlo, de conocerlo y presentarlo nuevamente a nuestro público de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Igual agradecer a nombre del doctor Alberto Vázquez San Germán, que es el consejero presidente de esta comisión, y que pues también la gran apertura que pues él tiene para que podamos nosotras seguir funcionando y practicando también esta parte importante que es para nosotros de tener esta relación con la sociedad, con las y los oaxaqueños, pues que también nos siguen y nos ven a través de las redes sociales. Pues doctor, muchas gracias Al nuevamente contrario, por haber gracias a ustedes. acudido, que no sea la última vez, esperemos, lo vamos a seguramente Estoy a la estar orden. pidiendo para temas, pues a lo mejor un Sí. poquito interesantes. A las personas que nos ven, también si tienen alguna observación, si quieren saber de algún tema en especial, también pongan ahí sus comentarios. Nos vamos a estar viendo aquí en el podcast y lo pueden seguir también por Spotify si les queda alguna duda para volverlo a escuchar con el doctor Luis Manuel. Muchas gracias, doctor, por todos sus conocimientos, como siempre. Le agradezco de manera personal que haya aceptado estar con nosotros y pues mi reconocimiento, ya saben dónde encontrar al doctor, de verdad, mi maestro por muchos años y un excelente profesional. De verdad que si tienen ustedes alguna duda, si quieren referir a algún paciente como profesional o si ustedes quieren ir, ya saben, el doctor lo pueden encontrar en la Clínica Médica 2002 y pues ahí pueden hablar, sacar una cita y estoy seguros que van a tener una respuesta 100% favorable. Muchas gracias, Sí. doctor, Gracias, y doctora. pues gracias, licenciada Gracias. Leida, y gracias a todos nuestros oyentes y nuestros seguidores a través de Facebook, y pues les mando un cordial saludo y pues nos veremos en la próxima. Gracias, Así es. doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Sí, qué interesante, ¿no? Muchas cosas. No hay vacunas todavía, ¿eh? ¿No? No, están en